Y vamos a hablar en esta sesión acerca de las fuentes con las que contamos para saber del Jesús histórico y algunos criterios que se han desarrollado para tratar de determinar con mayor probabilidad qué cosas dijo e hizo Jesús realmente a partir de los textos que tenemos. Como les comentaba ayer, les pido un último esfuerzo en esta sesión que, digamos, aunque es un curso de Biblia y sobre el Jesús histórico, tenemos que entretenernos un poco en la sesión pasada y esta sesión en algunos aspectos de metodología que resultan importantes, porque si no vamos a tener un poco cuál es el caminito que siguen los especialistas para determinar las cosas de las que voy a hablar más adelante. Entonces, vamos a referirnos un poco a esto. Comentábamos ayer que uno de los grandes problemas para acceder al Jesús histórico es justamente el hecho de que los textos que tenemos para poder hacerlo son textos que no son estrictamente biográficos, sino catequéticos. No intentan decirnos qué hizo y qué dijo Jesús solamente, sino mostrar la trascendencia de las palabras y las obras de Jesús para el que lee. Son un mensaje de salvación. Así los recibió la Iglesia desde el principio, así los ha mantenido. Este nuevo interés nuestro ahora por saber detrás de estos evangelios qué puedo decir con seguridad que Jesús haya dicho o hecho, es un intento que tenemos que hacer con los medios que tenemos. Ojalá hubiera sido otra época y allá en la Palestina del siglo I hubiera habido algún camarógrafo que siguiera a Jesús desde que amanecía hasta que se acostaba a dormir y que hubiera registrado absolutamente todo lo que hizo y lo que dijo. Pero eso es una quimera. No fue así. Y como comentamos ayer con cierto pesimismo, muchas de las cosas que Jesús hizo y dijo se perdieron irremediablemente, porque conservadas solamente en la memoria, cuando se murieron los testigos de la primera generación, pues se perdió un instrumento de control para saber si lo que se estaba escribiendo correspondía a la realidad histórica o sobre la realidad histórica se ponía una interpretación que le daba más amplitud. Les voy a contar muy rápidamente un ejemplo de cómo funciona esto de la amplitud del contenido histórico cuando queda retratado en los evangelios. Seguramente todos conocen el relato de la multiplicación de los panes. Es uno de los milagros que más fortuna tiene, digo yo, en el sentido de que ha sido prácticamente rescatado en los 4 evangelios. No solamente en la fuente de Marcos, que es la más antigua, no solamente fue retomado por Mateo y por Lucas, sino que una fuente diversa, que es la de Juan, que no tiene nada que ver con los sinópticos, también trae el milagro de la multiplicación de los panes. Bien, esta multiplicación de los panes en síntesis nos cuenta que Jesús un día estando predicando a una multitud, no siempre están de acuerdo todos los datos en el número exacto, pero a una multitud bastante amplia. Esta multitud están en descampado, Jesús está predicando a cielo abierto y llega un momento del día en que están cansados y Jesús piensa, estos no han comido, se van a desmayar, y le dice a sus discípulos, denles ustedes de comer. Y los discípulos preguntan, ¿what? ¿De dónde vamos a agarrar para dar de comer a tanta gente? Jesús entonces invita a que la gente comparta. Un muchacho tiene unos panes y unos peces, los entrega a Jesús y Jesús hace que a partir de eso todos coman. Este es, digamos así, el milagro en síntesis. Este milagro parece que impresionó mucho a la primera generación cristiana. Por eso es que la conservan tantos testimonios distintos. Impresionó por muchas razones. En primer lugar, porque el prodigio se conectaba mucho con una idea que está ya presente en el Antiguo Testamento, que Dios no quiere que haya pobres ni gente que pase hambre. Y veían en Jesús la plenitud de aquel deseo expresado allá en el libro del Deuteronomio, que no haya pobres entre ustedes.
Pero además, cuando pasó el tiempo y los discípulos estuvieron con Jesús en la última cena y vieron el gesto de partir el pan y entregarlo en la institución de la Eucaristía, después de que hicieron eso, vieron en la institución de la Eucaristía una clave para releer el milagro anterior. No solamente porque participaron con Jesús en la última cena, sino porque después, dice el libro de los Hechos, que una de las prácticas más antiguas de la iglesia primitiva era reunirse para la fracción del pan. Así que compartían la Eucaristía todos los domingos. ¿Qué ocurrió? Que cuando pasaron los años, 20, 30 años, y se recordaba la multiplicación de los panes, cada vez más se recordaba en relación con la última cena. Como si los discípulos de la primera generación hubieran alcanzado a entender que aquella multiplicación de los panes no era solamente para saciar el hambre de la multitud, sino que era también un adelanto, un signo de aquel otro pan que Él nos iba a dar, que era su cuerpo y su sangre. ¿Qué ocurre? Que cuando llega el momento de poner por escrito el texto del milagro de la multiplicación de los panes, el redactor pone, y Jesús los hizo sentar a todos en grupos, dice, tomó el pan, levantó los ojos al cielo, dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, dénselo a la multitud. Toda esa fraseología, levantó los ojos, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, es fraseología de la última cena, pero que está puesta en el milagro del pan que fue mucho tiempo antes. ¿Por qué? Porque el que está escribiendo ya sabe que la multiplicación de los panes era un signo de la Eucaristía, aunque los que estuvieron en la multiplicación de los panes no les interesaba más que el pan que recibieron. Es decir, hay un hecho, la multiplicación de los panes, y hay una interpretación. Esta multiplicación tiene que ver con la Eucaristía, y cuando el escritor lo pone ya todo junto. Es así como funcionó en muchas partes de los evangelios esta construcción del texto que tiene el hecho histórico, pero tiene también su significación. Eso es ya para nosotros un problema, porque nosotros no queremos, en este momento, no queremos la significación. Esa la tenemos porque la hemos recibido de la fe de la Iglesia. Lo que queremos ahorita es quitarle esa interpretación para ver si alcanzamos a saber qué fue lo que ocurrió realmente en el milagro de los panes. Bueno, esto que les pongo como ejemplo es lo que ocurre en general. Por eso nos vamos a detener un poco en este asunto de las fuentes, en primer lugar. Muy bien, tenemos entonces aquí dos elementos que son importantes para que garanticemos que las fuentes con las que estamos tratando sean fuentes que nos son útiles para la búsqueda del Jesús histórico. Son dos características. La primera es la proximidad real, es decir, que encontremos un texto que esté cerca, lo más cerca posible de lo que ocurrió, de un testigo ocular, de alguien que lo vio, digamos, de un testigo casi inmediato. Digamos, por tanto, la fuente que usamos es tanto más valiosa cuanto más se acerca al tiempo de Jesús histórico. Pero cuidado, esto no quiere decir solamente antigüedad en el tiempo. Por ejemplo, los textos de San Pablo son anteriores a la escritura de los evangelios. Los primeros escritos del Nuevo Testamento son las cartas de Pablo. Allá por los años 51, 52, Pablo, como fruto de su acción misionera, comenzó a escribir cartas a sus comunidades. Esas cartas entraron en la lista de libros sagrados para los cristianos. Están temporalmente más cerca de Jesús que el primer evangelio que fue escrito entre los años 65 y 70, que es el Evangelio de Marcos. Sin embargo, no es una fuente de proximidad real, porque Pablo no conoció a Jesús, porque está escribiendo como parte de su tarea misionera, no para rescatar la memoria de Jesús. Entonces no es solamente que sea una cosa antigua, es que esté más cerca de la experiencia original. ¿Qué fuentes nos garantizan estar más cerca de la experiencia original que ocurrió históricamente hablando?
Y un segundo elemento con respecto a las fuentes es su independencia. ¿Se acuerdan que comentamos ayer, hacia el final de la sesión, el asunto de la teoría de las dos fuentes, que tienen ustedes allá en su carpeta? Esta idea de que Marcos es una fuente original, digamos, más antigua que las otras, y que hay una colección de dichos a la que le llamamos la fuente Q, que es una colección a la que tuvieron acceso Mateo y Lucas, pero que Marcos no conoció. Esas dos son fuentes originales, Marcos y Q. ¿Y cómo le hacemos para saber dónde está Q? Si Q no hay ningún libro que diga, deme usted por favor en la librería la fuente Q para que yo la tenga. La fuente Q la deducimos de todos aquellos textos que Mateo y Lucas tienen de manera muy parecida, pero que no tiene Marcos. Entonces, Marcos y Q son fuentes, digamos, que se acercan, se aproximan más y son independientes la una de la otra. Marcos no conoció Q. Y después tenemos que tanto Mateo como Lucas tuvieron acceso a tradiciones que no son ni de Marcos ni de Q, sino son propias. Algunas de ellas son, digamos, tan importantes en la consideración de la persona de Jesús, como por ejemplo la parábola del buen samaritano o la parábola del hijo pródigo. Solo está contada en Lucas. Es decir, es un material al que solo tuvo acceso Lucas. Ni Mateo, ni Marcos, ni Q tuvieron acceso a eso, sino solo Lucas. Entonces, hay tradiciones exclusivas de Lucas, hay tradiciones exclusivas de Mateo. Entonces, en esto nos jugamos este asunto de la independencia. ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Porque no tenemos conexión con la historia de Jesús más que a través de estos textos. La virtud más grande de los evangelios es esa, ser la puerta de entrada al misterio de Jesús. Pero es su problema más grande también, porque no hay otra manera de hacerlo más que con estos textos que tenemos. Y si no fuera ofensivo, le aplicaríamos el refrán mexicano, con estos bueyes hay que arar. A partir de estos evangelios es que tenemos que encontrar la clave para acceder lo más posible con un grado mayor o menor de certeza a lo que Jesús pudo haber dicho y hecho realmente, ¿verdad? Históricamente. ¿Está bien? Bueno, esto es lo primero. Segundo, vamos a empezar a mencionar algunas de las fuentes que son importantes para nosotros. Las primeras fuentes, la de vital importancia, son los evangelios canónicos. Es decir, los evangelios que alcanzaron a entrar en la lista oficial de la Iglesia desde el inicio, que son tres que conocemos como sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y la tradición del discípulo amado que conocemos como Evangelio de Juan, o que ahora le llaman el cuarto evangelio. Entonces, estos evangelios canónicos son, digamos así, la fuente más importante para tratar de reconstruir al Jesús histórico. Estos cuatro evangelios que nos han sido legados por la Iglesia, como seguramente saben ustedes, hubo muchas tendencias al principio de la generación cristiana de decir, ¿para qué tenemos cuatro? Mejor, ¿por qué no juntamos todos y hacemos uno? Y hubo alguna gente que se tomó ese trabajo, Tasiano, cerca del siglo III, Osiander en el siglo V, que dijeron, vamos a juntar todos los evangelios y hacemos uno solo. Y entonces pusieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan en una licuadora, la encendieron y lo que salió, decían, este es el evangelio. Las comunidades cristianas y la autoridad de la Iglesia siempre dijeron, no queremos un batido de evangelios. Preferimos quedarnos con cuatro imágenes distintas. Es mejor 4 fotos que una sola, porque nos dan ángulos distintos para entrar al misterio de Jesús. Entonces se conservó estos 4 evangelios. ¿Cuáles son, digamos, a esta bendición de tener 4 evangelios? Que muy poca gente en la antigüedad puede darse el lujo de tener 4, digamos, entre comillas, biógrafos que contaron su vida desde diferentes ángulos.
Nosotros tenemos esta bendición, tener 4 puntos de vista distintos sobre la historia de Jesús. Pero esa bendición tiene su contraparte de dificultades. La primera es la que ponemos allá, son catequesis. Y son catequesis que casi solo abarcan un pedacito de la vida de Jesús. Prácticamente del año 28 en que fue bautizado por Juan Bautista hasta el año 30 que fue el año de su muerte. 2 años, 2 años y medio, algunos dicen que puede ser hasta 3 años, pero digamos es un periodo bastante corto. Claro, fue el periodo del ministerio público de Jesús, fue un periodo intenso que condujo a su muerte finalmente, pero digamos en una biografía grande, pues es como si la biografía de cada uno de nosotros fuera solamente de los años 95 al 2000 y que solamente hubieran escrito de nosotros lo que hicimos en esos 5 años. Es un material muy valioso, pero es muy poquito para reconstruir la totalidad de la persona. Pero ni modos, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Es de Jesús adulto. Después, también con estos avances de los estudios literarios, nos hemos dado cuenta de que los evangelios son la puesta por escrito de muchas tradiciones que circularon oralmente. Ayer se los ponía como ejemplo con un vestido que está hecho de piezas de diferentes telas y que con esas telas se hizo un vestido. Bueno, esto nos representa a nosotros una dificultad. ¿Por qué? Porque no conocemos exactamente la secuencia de las acciones de Jesús. De repente encontramos un milagro en un evangelio en un momento determinado de la vida de Jesús, en Mateo, y resulta que en Lucas lo tiene en otro lugar. Entonces no tenemos la certeza entre el bautismo de Juan, que seguramente es el inicio de su ministerio, y su muerte violenta el 7 de abril del año 30. No podemos tener la secuencia exacta de cuál, no tenemos el diario de campaña de Jesús. ¿Qué hizo el primer día? ¿Qué hizo el segundo? ¿Qué hizo el tercero? Y no lo tenemos porque las tradiciones orales se conservaron sueltas y cada evangelista le dio un poco la forma, ¿verdad? Entonces eso también es una dificultad que ni modo tenemos que asumir porque así están hechos los evangelios, ¿verdad? E inmediatamente después también tenemos algunos problemas con las mismas palabras de Jesús que fueron rescatadas en la memoria y transmitidas oralmente y que atendieron, como era muy común en ese tiempo, más a la coincidencia en la sustancia que en las palabras mismas, más en lo que Jesús estaba queriendo transmitir que exactamente como lo dijo. Nosotros podemos darnos cuenta de este problema inmediatamente si revisamos las tradiciones de la institución de la Eucaristía. Nosotros tenemos 4 tradiciones de la institución de la Eucaristía. La más antigua es la que menos valor tiene, porque la contó San Pablo. Está allá en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Pablo dice, yo les transmito lo mismo que recibí, que la noche de la última cena Jesús se sentó con sus discípulos, tomó el pan, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, etc. Y después de eso tenemos 3 tradiciones de institución de la Eucaristía en Mateo, en Marcos y en Lucas. Bueno, muy bien, podríamos poner esas tradiciones una junto a la otra y notaríamos que no dicen exactamente lo mismo, que hay variaciones en una cosa que fue tan importante para los cristianos al principio de la vida cristiana, la institución de la Eucaristía, que es el sacramento fuente, el primero de los sacramentos en el tiempo. Y sin embargo, no hay acuerdo en los testimonios escritos de cuáles fueron las palabras exactas que Jesús dijo. La fórmula que nosotros decimos en la Eucaristía es una reconstrucción de lo que consideramos más probable. Pero si uno pone los 4 testimonios juntos, va a notar diferencias notables. Entonces, tenemos también un problema con eso. El interés que nosotros tenemos por la exactitud de las cosas no es el interés que tenían los cristianos de la primera generación. A ellos no les importaba tanto rescatar así como nosotros queremos hacer ahora en video, ¿no? Ya ven ustedes lo que dijo el Papa. Es una barbaridad, es el Papa. Llega un montón de gente a Roma, ya no puedo darle la mano a nadie porque tienen el celular en la mano.
Lo que quieren es tomarme fotos. Y yo dice, y me acerco así, no pueden porque están tomándome la foto, ¿verdad? Es decir, nos hemos convertido en una generación de la imagen. Queremos captar exactamente lo que está ocurriendo en el momento que está ocurriendo. Esa es una preocupación nuestra, moderna. No querramos encontrarla en los textos del siglo I. Entonces, en la Eucaristía lo tenemos también en el Padre Nuestro. Entonces, hay una coincidencia de sustancia, pero no de palabras. Y bueno, también lo que ya mencionábamos ayer, eso ya no lo voy a repetir, el problema de la datación de las fuentes. Para considerar qué es lo más antiguo, lo más aproximado a Jesús, etc. Muy bien, esto vamos a dejarlo ya. Tenemos entonces lo siguiente. Contamos con algunos otros testimonios que están fuera de la Biblia y que nos hablan de Jesús. Esto para nosotros no es tan importante porque lo que dicen no es mucho. Pero es importante porque de repente con estas cosas de que sale en la televisión, ¿no? Hay tantas cosas que se dicen que si Jesús hizo esto, que si no lo hizo, que si cambiaron, que si los apóstoles inventaron cosas, etcétera, que ya no sabemos. Es más, algunos dicen, ni siquiera existió ese Jesús. Todavía lo encuentra uno allá en internet, ¿verdad? Hay digamos, esta, pues digo yo, ignorancia de, por las cosas que se comentan, deducir que Jesús no existió. Hay testimonios fuera de los textos específicamente religiosos de la existencia de Jesús. Yo les propongo aquí tres, uno de este historiador, un historiador judío, pero que reunió los recuerdos del pueblo judío al servicio del emperador romano, Flavio Josefo, que tiene fundamentalmente dos libros que además pueden conseguirse fácilmente en las librerías. Un libro que se llama La Guerra de los Judíos, y otro libro que se llama Antigüedades Judías. En esos libros él hace un recuento de toda la historia de Israel y cuando llega a la parte en la que está viviendo hace referencia a la persona de Jesús en algunos pasajes. Dice Flavio Josefo en el libro Antigüedades Judías: habiendo pensado esta clase de persona, un cruel saduceo del que está hablando que se llama Anano, que disponía de una ocasión favorable porque Festo había muerto y Albino estaba todavía en camino, convocó una reunión de jueves y llevó ante él al hermano de Jesús, que es llamado Cristo, de nombre Santiago y algunos otros, y los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Flavio Josefo en realidad está haciendo mención de el martirio, digamos así, del sacrificio de un pariente de Jesús, de Santiago, el hermano del Señor. Pero dice, ese Santiago, y para identificarlo dice, es el hermano de Jesús a quien llaman Cristo. Jesús a quien llaman el Mesías, que Cristo es la traducción al griego de la palabra Mesías en hebreo. Entonces hay el testimonio de que cuando Flavio Josefo está escribiendo acerca de Santiago, sabe que ese Santiago es hermano de Jesús, el llamado Cristo. O sea que él, un historiador de la época, reconoce la presencia de Jesús. Y en otro texto, un poco más discutido, que se llama el Testimonio Flaviano, justamente porque es de Flavio Josefo. Es un material primitivo que tenía está medio sospechoso porque como después fue reescrito y reescrito, esta es otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, que nosotros somos hijos e hijas de la imprenta. Y nos da trabajo a veces situarnos en un tiempo en el que no había imprenta. Por tanto, tener un libro era una cosa dificilísima, carísima, porque todos los libros eran escritos a mano, sobre materiales perecederos que se echaban a perder pronto. Entonces, nosotros tenemos que los textos tenían que reescribirse constantemente para que no se perdieran. Y en esa reescritura, pues le iban metiendo cosas distintas. Cuando algún cristiano reescribió a Flavio Josefo, pues le metía su cuchara y le ponía alguna cosa más, ¿no? Entonces, hacer el retroceso para saber exactamente qué es lo que Flavio Josefo decía en el caso de Jesús es un poco difícil, pero gracias a Dios hay mucha gente que lo ha hecho con mucha técnica especializada y que nos ha ahorrado ese trabajo. Dice Flavio Josefo en la versión
original del testimonio flaviano. En aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la predicación. Atrajo a muchos judíos y a algunos de origen griego. Y cuando Pilato, a causa de la acusación hecha por algunos hombres principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo. Y hasta este mismo día, la tribu de los llamados cristianos, llamados así por él, todavía no ha desaparecido, dice Flavio Josefo, a finales del siglo I, refiriéndose, y principios del segundo, refiriéndose a los grupos de cristianos que habían, y como él conecta el hecho de que se llaman cristianos, porque hay un Jesús que predicó, etc. Entonces dice esto, ¿no? Él no es cristiano, es judío, y es un judío además al servicio de Roma. Está pasando, digamos así, el parte histórico para que Roma sepa qué es lo que ha ocurrido en Israel, y menciona a Jesús, como acabamos de escuchar. Además de estas fuentes específicas, bueno, de Flavio Josefo, está también Tácito, un historiador. Tácito, allá en el siglo II, refiriéndose al incendio de la ciudad de Roma, que después supimos que Nerón lo hizo porque quería renovar el centro histórico y no buscó la manera de llegar a acuerdos con los comerciantes. Entonces le fue más fácil mandar gente para que incendiara y después pudiera construir el mercado que él quería. Cuando hizo eso, la gente después supo, porque esas cosas siempre se saben, que fue el gobierno mismo, es decir, Nerón, el que había incendiado la ciudad. Y entonces la gente estaba a punto de amotinarse y él entonces descargó la culpa en los cristianos. Tácito lo cuenta. Dice, en consecuencia, para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase de gente que eran odiados por sus abominaciones. Eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre de este grupo tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de los procuradores, Poncio Pilato. Y esta superstición muy maliciosa pudo ser sofocada en ese momento, pero estalló de nuevo en Judea y ha llegado incluso a Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas llegan y se hacen populares. Se está refiriendo a nosotros. Nosotros somos los vergonzosos, los que hacíamos cosas terribles, ¿no? Era la manera como una parte de los romanos de la época, Tácito es un historiador romano, veía a los cristianos como gente sediciosa, que tenían costumbres raras, etc. Pero al dejarnos este testimonio, aunque no es favorable a nosotros, nos habla de Jesús y dice, efectivamente, son seguidores de este Cristo. Y finalmente, Suetonio, en el año 120, siglo II, escribió también, hay unos judíos que instigados por Crestus fueron expulsados de Roma por sus continuas revueltas. Y mucha gente dice que ese Crestos es una manera de hablar de Cristo, de Jesús, su apelativo mesiánico. Así que lo que nosotros tenemos es que hay algunas pruebas extrabíblicas totalmente seguras de la existencia de Jesús en el primero y segundo siglo. Después tenemos estos libritos que inquietan a muchas personas, son los llamados evangelios apócrifos. Evangelios que fueron escritos en los siglos segundo, tercero, cuarto, algunos hasta el siglo V, y que fueron presentados como biografías de Jesús por personas ya lejanas, digamos así, en el tiempo, pero que autodenominaban a sus escritos evangelios. Les llamamos apócrifos porque no fueron admitidos en la lista oficial de que las comunidades cristianas iban aceptando paulatinamente. La historia, no es momento de hacerlo, pero la historia de la lista oficial, a la que llamamos canon, la historia del canon es bastante compleja. Hay muchos elementos que intervinieron para decidir cuáles libros sí entraban y cuáles no. En una buena parte, lo más importante era su antigüedad, su relación con testigos oculares de la primera generación.
Por eso se apuraron un poco a cerrar la lista de libros aprobados conforme fueron muriendo los últimos testigos oculares. Pero un elemento fundamental para la aceptación de los evangelios y el rechazo de otros fue la aceptación de las comunidades. Todas las comunidades cristianas dispersas por el imperio fueron recibiendo textos y fueron aceptando unos y desechando otros. A eso le llamamos la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Más allá de las jerarquías, el Espíritu Santo fue acompañando a las comunidades que fueron seleccionando qué textos aceptaban y qué textos no. Los que no fueron aceptados nosotros les llamamos ahora evangelios apócrifos. Hay mucha discusión a propósito de si estos evangelios apócrifos pueden usarse para reconstruir la verdad histórica sobre Jesús o no. Hay varias tendencias entre los especialistas, incluso entre los especialistas norteamericanos. Estos dos padres católicos que están muy metidos en la búsqueda del Jesús histórico, Crozat y Meyer, difieren en su opinión sobre esto. Crozat dice que hay algunos evangelios apócrifos que pueden ser tan antiguos como los evangelios canónicos y que no habría que dejarlos de lado. Meyer, en cambio, dice un poco despectivamente de los apócrifos lo siguiente: son un amasijo de materiales toscos producidos por la devota y delirante imaginación de ciertos cristianos del siglo II. O sea, él dice, no nos sirven para nada. Pueden ser historias muy bonitas, pero no tienen nada que ver con lo que Jesús dijo e hizo. Hay estas dos grandes tendencias, ¿verdad? Pero en general podemos decir que los evangelios apócrifos tienen tres características. Uno, sus materiales son históricamente poco consistentes. Es decir, hay algunos evangelios que digamos hasta nos asustan un poco. Particularmente los evangelios apócrifos de la infancia. Algunos de ellos están llenos de, digamos, de una gran carga de imaginación. Por ejemplo, evangelios apócrifos en donde Jesús sale haciendo milagros muy bonitos. Por ejemplo, convirtiendo algunos elementos en palomas, ¿verdad? Pero donde lo muestra también un poco cruel. Un niño que le gana en el juego y Jesús dice una palabra y lo mata y cae muerto el niño, ¿verdad? O sea, es un divino niño un poco asesino, digamos así, en algunos de los evangelios apócrifos, ¿verdad? Entonces, es un poco difícil entonces utilizar estos materiales. Hay algunos elementos de algunos evangelios apócrifos que han llamado mucho la atención de la gente, pero que no tienen ningún sustento histórico. Por ejemplo, muy probablemente ustedes hayan visto, Transgrediendo la condena de la época, una famosísima película de Martin Scorsese, un director muy afamado, católico de tradición, que se llamó La última tentación de Cristo, y que durante mucho tiempo estuvo así media prohibidona, ¿verdad? Basada en una novela a su vez de un griego, Nico Kazantzakis. Pero en esta obra comienza con una tradición tomada de un evangelio apócrifo, que José, el papá de Jesús, era carpintero y que Jesús pasó algún tiempo haciendo tareas de carpintería y por tanto fue contratado por los romanos para hacer cruces en las que serían ejecutadas otras personas. Entonces la película comienza con este pasaje de un evangelio apócrifo, Jesús haciendo una cruz en la que después otro sería crucificado, sin saber que al final él también moriría en un instrumento de este mismo tipo. Está bonita la historia, inquietante, pero no tiene nada que ver con el Jesús histórico. No sabemos, como vamos a ver un poco en las sesiones que vienen, que van a ser, espero yo, más interesantes que estas. Tenemos muy pocos datos para reconstruir el tiempo en el que Jesús fue un artesano. Algunos textos nos lo indican, pero es un poco difícil. Deducir de ahí además que no solo trabajaba la madera, sino que además hacía cruces, eso es una especulación que puede ser una obra de ficción muy interesante, pero que difícilmente puede sustentarse históricamente. Entonces nosotros tenemos este problema con los apócrifos. Pero los apócrifos reciben mucha atención de los medios de comunicación.
De repente el boom es que National Geographic va a pasar el programa sobre el Evangelio de Judas, que ahora sí viene a desmentir todas las iglesias, las mentiras de la Iglesia Católica, porque allá se muestra bien que Judas tal cosa. Uno empieza, se deja llevar por eso, empieza a investigar, averigua y se da cuenta que es un Evangelio del IV siglo. Que no lo están descubriendo hace rato, que está en un libro grandote que publicó Biblioteca de Autores Cristianos, que se llama Los Evangelios Apócrifos. Se encontró una versión todavía más tardía, y entonces esta confusión de los medios de comunicación que en la búsqueda del Jesús histórico, digamos, se espantan casi por cualquier cosa, tiene mucho que ver con la poca fiabilidad de estos evangelios, ¿no? Entonces, no hay que dejarse siempre llevar tanto por esto. En segundo lugar, los evangelios apócrifos nos demuestran que hay muchas versiones distintas de la aceptación del mensaje de Jesús y algunas de ellas no fueron consideradas válidas por las comunidades cristianas primitivas. ¿Tuvieron razón o no tuvieron razón? Es una de las cosas que yo tengo una libretita que siempre llevo conmigo, en donde anoto aquellas cosas para las que no he encontrado respuesta ninguna. Y ya pedí que la pongan en mi caja de muerto, para que cuando yo llegue al cielo se las haga allá a Dios en persona. Una de ellas es si alguno de esos evangelios apócrifos pudo ser tan antiguo y sería tan valioso y nos lo perdimos en la investigación. Pero es muy difícil saberlo. Entonces, nosotros tenemos, digamos así, este testimonio de que no todas las visiones fueron aceptadas por la comunidad cristiana y algunas fueron desechadas desde el principio. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues nosotros no tenemos más cercanía de los hechos que la que tuvo la primera generación. Así que le concedemos razón y decimos, por algo no entraron estos evangelios en la lista oficial. Y en tercer lugar, que muchos de estos evangelios sinópticos, van a ver ustedes, si como distracción entran ustedes a ver Jesús histórico en Wikipedia, en algunas cosas de esas, van a ver que algunos especialistas insisten mucho en un evangelio llamado el Evangelio de Tomás, que yo pongo aquí, y que es parte de una colección de libros que fue encontrada en una parte elevada, en la parte alta de Egipto en 1945, y que era una biblioteca que tiene un montón de libros distintos, y entre esos libros habían algunos que tienen relación con la vida cristiana. Uno de ellos es este Evangelio de Tomás, una serie de citas de palabras de Jesús, parábolas a veces simples frases, y algunos dijeron, ya encontramos Q, a lo mejor el Evangelio de Tomás es un testimonio de la tradición que llamamos Q, donde están, por ejemplo, las bienaventuranzas, que están en Mateo y en Lucas, pero no están en Marcos. Algunas parábolas que están en Mateo y Lucas, pero no están en Marcos, como la parábola del sembrador, etc. Entonces, y se valoró mucho el Evangelio de Tomás. Yo digo, no tengo gran problema con el Evangelio de Tomás. Creo que puede ser considerado junto con los otros evangelios como una posible fuente. Pero estudios más recientes han mostrado una dependencia del Evangelio de Tomás con respecto a algunos de los sinópticos. Quiere decir que no está tan garantizado que sea tan antiguo. Es posible que Tomás, el que escribió este evangelio, llamado Evangelio de Tomás, haya conocido a algunos sinópticos y haya transformado algunos de los dichos de los sinópticos para meterlos en su evangelio. Entonces, es una fuente que puede usarse, pero que no todos la aceptan ni es del todo segura. Muy bien, hasta aquí esto de las fuentes. Entonces, voy a emplear los últimos 15 minutos antes de las preguntas para pasar al último estadio metodológico que nos va a permitir entrarle a la materia en la siguiente sesión. Y este último es los llamados criterios de historicidad. Nosotros ya planteé todas las dificultades, qué textos tenemos y cómo es difícil a través de estos textos discernir qué es lo que está detrás. Entonces tenemos que encontrar, o hemos tratado de encontrar, una metodología que nos invite a distinguir claramente las tres etapas a partir de los textos que tenemos. Esto de las tres etapas, yo siempre lo explico allá en Yucatán con los pasteles yucatecos. Digo pasteles yucatecos porque los pasteles no son iguales en todas partes. Hay algunas partes donde el pastel no es otra cosa que un pan que tiene betún encima.
No, para los yucatecos eso no es un pastel. Un pastel tiene que tener, cuando menos, una capa de relleno. Es decir, el pan tiene que ser lo suficientemente grueso para partirse a la mitad y entre un pedazo de pan y otro poner algo, crema, chocolate, etc. Las reposteras más desarrolladas pueden hacer unos panes que le pueden cortar 2 veces. Entonces, el pastel puede estar hecho de 2 cosas distintas, de crema una capa y de coco la otra. ¿Qué ocurre? Que cuando cantas el pastel después al cumpleañero y se parte el pastel, tú puedes hacer el corte como hacen los arqueólogos con la tierra y ver los diferentes estratos. Estrato primero, el merengue, el betún que está arriba. Estrato segundo, la capa de pan que soportó el merengue. Estrato tercero, el coco. Después, otro pedazo de pan. Después, la crema y después otro pedazo de pan. Son deliciosos. Por eso lo comento, ¿verdad? Cuando vayan a Yucatán los van a probar. Entonces, bueno, también entonces nosotros tenemos 3 estratos distintos como capas de pastel en los mismos evangelios. Número 1, lo que tiene su origen en Jesús. Es decir, aquello que Jesús dijo e hizo entre los años 28 y 30 de nuestra era y que se transmitieron a través de esos evangelios. Pero hay una segunda capa. Esta segunda capa es lo que procede de la tradición oral. Es decir, durante 40 años, entre el año 30 y el año 70, la difusión de los dichos y hechos de Jesús no fue por escrito, sino oralmente. A nosotros nos cuesta un poco de trabajo remontarnos a cosas orales, porque estamos muy hechos a cosas escritas, ¿verdad? Todo es una notita, para que no se me olvide, lo anoto en mi agenda. Y hemos perdido una capacidad de guardar en la memoria las cosas. Antes, yo recuerdo todavía, en mis años mozos, me sabía como unos 25 números de teléfono. Ahorita no me sé ni el mío, lo tengo que ver en el celular. Porque como ya te lo guarda, ya no tienes que hacer el esfuerzo. Digamos, hemos perdido. Bueno, la tradición oral era básica en los pueblos antes de la imprenta. En los pueblos orientales con mucha más razón. Entonces hay una transmisión de dichos y hechos que fueron repetidos generación tras generación, digamos de padres a hijos, de comunidad a comunidad, hasta que, digamos, fueron puestos por escrito. Esta tradición oral en algunas ocasiones está concebida para ser aprendida de memoria. Por ejemplo, los especialistas dicen que este texto del Evangelio en que Jesús dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, el que llama, se le abre la puerta. Dicen los especialistas, ese es un texto mnemotécnico, es decir, que está hecho para ser aprendido de memoria. Lo organizaron una enseñanza de Jesús de manera que pudiera ser repetida porque es pegajosa. Es como si en la tradición castellana algunas personas en lugar de poner una parábola hubieran puesto una parábola pero con versos de corrido. Los corridos, por ejemplo, son una forma de tradición oral muy importante. En este caso con música, pero el chiste del corrido es que te lo puedes aprender porque está hecho para repetirse, tiene sonido, tiene rima. La rima hebrea y griega es un poco distinta de la nuestra. Pero esto de pidan y se les va a dar, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, es una especie de estribillo para ser aprendido, ¿no? Y un último, digamos, el merengue del pastel es entonces el último estrato de los años 70 al 100, lo que es producto de la labor redaccional del evangelista. El evangelista es un redactor que recoge todo esto y le da forma y lo pone en forma de historia. Cada evangelista tiene su público al que le está hablando. No nos extraña por eso que, por ejemplo, en la tradición de Marcos haya un texto repetido en Mateo
que conocemos mucho del paralítico que fue metido por el techo de una casa. Dice el texto, está en casa de Pedro él y está tan lleno de gente que hay unos amigos que quieren llevar a un paralítico para que sea curado, no encuentra cómo entrar, sube al techo y lo arrían, digamos así, para que caiga delante de Jesús y Jesús lo cura. No nos extraña por eso que en el texto de Mateo el techo sea un techo palestino. Hicieron un hueco, dice allá, en el techo y lo bajaron. Y en la versión de Marcos, en cambio, dice, quitaron unas tejas y lo bajaron. Marcos tiene en su cabeza las casas del mundo griego. Mateo tiene en su cabeza las casas del mundo palestino. La tradición es la misma, pero la forma de la casa es distinta, el tipo de techo es distinto. Porque cada quien le está hablando a su propio público para ser entendido. Entonces, a eso le llamamos labor redaccional del evangelista, que en la transmisión se sintió con libertad para adaptar ese mensaje a... Otro pasaje, por ejemplo, es el que tiene que ver con la prohibición de Jesús del repudio, que a Jesús no le gustaba esta institución, que ahora traducimos en algunas Biblias como divorcio. A mí no me gusta mucho que se traduzca como divorcio porque no tiene que ver con el divorcio de ahora, pero digamos que era una costumbre judía que se desprendía del libro del Deuteronomio, que cuando un hombre que se casaba con una mujer y descubría en ella algo grave, entonces podía despedirla. Le hacía una carta y la mandaba a su casa. Deshacía, digamos así, el vínculo a través de una carta. Eso estaba legislado en la ley de Moisés. Jesús se opone a esta práctica por la defensa de la mujer y dice, y les digo que el hombre que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Dice Jesús en el Evangelio de San Mateo. Mientras que la versión marcana dice, si un hombre repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y si la mujer lo hace con su marido también. Mateo no lo pone porque entre los judíos no había mujeres que pudieran interponer causa de divorcio contra su marido. El repudio era exclusivamente masculino, absolutamente machista y patriarcal. Por eso Jesús lo odiaba. Porque significaba dejar en el desamparo a una mujer por un simple capricho del varón. Pero Marcos, cuando lo pone, extiende a las mujeres, porque en la tradición griega había la posibilidad de que las mujeres interpusieran demanda de divorcio contra sus maridos. Entonces dice Marcos, también lo tenemos que aplicar a las mujeres. Esta es una licencia, digamos así, que el evangelista se toma para aplicar la misma enseñanza de Jesús a una realidad diferente. A esto nos referimos con la labor redaccional. Muy bien. Pues vamos a comenzar. Se han construido algunos criterios. Yo voy a referirme muy rápidamente solo a los 5 criterios fundamentales, que son ahorita los aceptados por todos los especialistas. Criterios sobre cómo proceder para saber si una tradición se acerca más o menos al Jesús histórico. Este primer criterio, que es, digamos, el más importante, le llamamos el criterio de dificultad. ¿Qué queremos decir con esto? Todas aquellas acciones y dichos de Jesús registrados en los evangelios que son incómodos para la iglesia primitiva y que esta iglesia nunca podría haberlos inventado. Estas cosas, si pasaron todos los estratos del hecho mismo, la tradición oral y la redacción, es porque seguramente son indudablemente históricos. Sí, aquellas cosas que la iglesia no podría haber inventado. Pongamos un ejemplo. El bautismo de Jesús. A nosotros nos parece ahora una cosa muy natural que Jesús haya sido bautizado por Juan. Este fue un gravísimo problema para la comunidad cristiana primitiva, por varias razones. Una razón de orden práctico, que en el tiempo en que se estaban escribiendo los textos del Nuevo Testamento, todavía había bautistas que no habían aceptado a Jesús. Discípulos de Juan el Bautista que no aceptaban a Jesús como Mesías. Y había una confrontación con ellos. Una muestra de esa confrontación es, por ejemplo, el Evangelio de la infancia de Lucas.
Lucas pone el Evangelio de la infancia en díptico. Anunciación de Zacarías para el nacimiento de Juan el Bautista, anunciación de María por el arcángel. Nacimiento de Juan Bautista, nacimiento de Jesús. Este díptico está puesto para mostrar que la anunciación y el nacimiento de Jesús son infinitamente superiores a los del Bautista. Hay en el fondo una intención polémica. Entonces, esa es una de las razones por las cuales el bautismo que Jesús recibió de Juan causaba mucho problema a la comunidad cristiana primitiva. Otra razón es que regularmente en cuestión religiosa el iluminado es el que ilumina al otro, provoca la iluminación del otro. Es decir, el que está por encima es el que bautiza al menor. El maestro es el que bautiza a su discípulo. Y el lío es que quienes están predicando a Jesucristo, muerto y resucitado, Señor del cielo y de la tierra, tienen que reconocer que Él fue bautizado por Juan, que era inferior a Él, ¿verdad? Esto entonces, esta tradición del bautismo de Juan, nos muestra cómo se usa este criterio. Y lo vamos a hacer muy rápidamente, pensando en los textos. El bautismo de Juan está registrado en varias fuentes distintas de los evangelios. No está contado una sola vez, sino varias veces. Pero podemos ver la evolución de lo que se pensó del bautismo de Juan reflejado en los textos. El primer texto, digamos así, en el que está el bautismo de Juan es Marcos 1, del 4 al 11. Es, digamos, una tradición muy escueta. Marcos, casi lacónico, sin decir gran cosa, narra el hecho de que Jesús fue bautizado por Juan. No explica gran cosa, no dice por qué una persona inferior bautizó a uno superior, no dice por qué el bautismo que es ahora para perdón de los pecados es recibido por alguien que no tiene pecado. Solo plantea el hecho escueto. Jesús fue bautizado por Juan. Después, el texto de San Mateo, en el capítulo 3, versículos del 13 al 17, muestra ya una primera evolución. Mateo pone un diálogo previo al bautismo, en donde Juan Bautista casi le pide permiso a Jesús para bautizarlo. Y Jesús le dice, hazlo. En Mateo, Jesús es el que le ordena a Juan, bautízame, cuando Juan no quiere hacerlo. Entonces ya hay, digamos, una evolución. Lucas después encuentra una sorprendente solución al problema. Lucas 3, del 19 al 22, narra el arresto de Juan antes de narrar el bautismo. De manera que en la versión de Lucas se nos menciona que Jesús fue bautizado, pero ya no dice quién lo bautizó. Entonces allá muestra cómo la comunidad va tratando de resolver el problema que le significa el hecho de que Jesús haya sido bautizado por Juan. Y el más radical de los evangelios, porque es el más posterior, digamos el último, es Juan, que menciona a Juan Bautista como testigo de la luz, pero ya no habla del bautismo. Lo pone como anunciador que estira su mano y dice, ese es el Cordero de Dios, vayan con él, pero no lo pone bautizando, ni siquiera menciona el bautismo. Y no lo menciona no porque no supiera que Jesús fue bautizado por Juan, sino porque causaba problema explicarlo. Entonces hay una evolución en la narración del bautismo, pero esto, lo que estamos estudiando nosotros ahorita, no es la evolución, sino el hecho de cómo esta resolución de las dificultades nos demuestra que efectivamente el bautismo de Jesús a manos de Juan es indudablemente histórico. Es decir, Juan de veras bautizó a Jesús. Entonces, estos intentos de componer un poco la tradición implican que le causaba una grave dificultad a la comunidad cristiana primitiva. Si el bautismo de Jesús por Juan pasó a los textos oficiales, es porque seguramente ocurrió. Si no, hubiera sido borrado. Si solo tuviéramos la tradición de Juan, no sabríamos, o de Lucas, no sabríamos si Juan bautizó a Jesús o no.
Lo sabemos porque miramos cómo en la evolución fueron tratando de resolver este problema. A eso le llamamos el criterio de dificultad. Se aplica para algunas cosas, ¿verdad? Es decir, no da respuesta a todo, pero este criterio es muy efectivo, por ejemplo, para la negación de Pedro, que era, digamos, muy difícil que la iglesia hubiera inventado la tradición de Pedro. ¿Por qué era muy difícil? Porque Pedro es el que les estaba predicando. Pedro era el héroe de la comunidad cristiana proveniente del judaísmo. Y decir su vergüenza, la comunidad lo hubiera borrado seguramente, ¿verdad? Como hacemos nosotros, normalmente no es una cosa de maldad. Cada quien tiene que hablar ahorita de su familia. Pues tú cuentas de tu familia, pues las cosas que puedes contar, ¿verdad? Hay algunas cosas así medias raras, extravagantes o cosas, pues te las guardas, ¿verdad? Como decimos, los trapos sucios se lavan en casa. Entonces, esta tendencia, digamos así, a ocultar las cosas malas de las personas a las que queremos, no es solamente nuestra, es de toda la humanidad. Así que quienes estaban escuchando a Pedro y lo tenían como un héroe porque había sufrido cárcel por Jesús, difícilmente hubieran escrito que fue un traidor. Si eso logró pasar al Evangelio, es porque indudablemente era cierto. A esto llamamos criterio de dificultad. Las cosas que provocaban disgusto en la comunidad y sin embargo tuvieron que ponerlas porque eran indudablemente históricas. Lo mismo con la traición de Judas, etc. Esto, digamos así, el hecho de que encontremos material embarazoso o vergonzoso en los textos tardíos implica que a pesar de la gran creatividad de los evangelistas para explicar las cosas extendiendo su significado, había también una gran fuerza de conservación oral en la época de Jesús. Había la intención de que no se escaparan las cosas fundamentales históricas. Voy a ir un poco más rápido porque nos quedan además unos 5 minutitos. El criterio de discontinuidad, aquellas palabras o prácticas de Jesús que no pueden derivarse del judaísmo de su época ni de la iglesia primitiva. Aquí se trata de preferir como más probablemente históricas las cosas en las que Jesús es absolutamente singular, no se parece a nadie. Por ejemplo, podríamos poner aquí algunos ejemplos. La radical prohibición de Jesús de todo tipo de juramento. No juren, digan sí o digan no. Esta, por ejemplo, es una tradición que está muy lejos de la tradición judía. La tradición judía está llena de juramentos. El Antiguo Testamento nos pone hasta de qué manera se tenía que jurar, algunas maneras un poco primitivas. Dice, por ejemplo, en el caso de Abraham, dice, ponte la mano entre las piernas y jura. Es decir, para asegurarme por ti y por tu virilidad que vas a cumplir lo que dices, ¿no? La práctica de los juramentos era muy común y apreciada incluso como una cosa positiva. Jesús, cuando se opone a todo tipo de juramento, se sale de la norma. A eso se refiere el criterio de discontinuidad. Cuando Jesús hacía cosas que no pueden ser explicadas por el judaísmo anterior ni por la iglesia primitiva posterior. Por ejemplo, el rechazo de Jesús del ayuno voluntario. Nos cuenta Marcos 2, 18 al 22, que le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los de Juan? Y Jesús justifica la cosa del ayuno. No se ayuna en la boda cuando el novio ya está con ellos. Y yo soy el novio, ya llegué. Este tipo de cosas que desafiaban un poco las costumbres antiguas y que permanecieron, son indudablemente históricas. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si solo utilizáramos este criterio, el resultado sería que Jesús era un extravagante, hacía pura cosa rara, ¿no? No, lo que nosotros decimos es que esas cosas raras son muy probablemente históricas, pero hay que juntarlas con otras cosas que Jesús hacía normalmente. Lo decíamos en la cosa del sábado ayer, ¿no? Jesús se oponía a una cierta manipulación del sábado que terminaba siendo una esclavitud para las personas. Lo que no quiere decir que no fuera a la sinagoga el sábado. Yo puedo decir públicamente,
esas personas que solo van a misa, pero no viven su vida cristiana, mejor que ni fueran. No quiere decir que yo no vaya a misa. Voy a misa y la aprecio. Estoy señalando una derivación negativa, pero no estoy diciendo que de ahí se pueda deducir. El Padre está diciendo que nadie vaya a misa. Lo que estoy diciendo es que si vas a misa tienes que vivir en consecuencia. Entonces, hay, digamos así, estos criterios tienen que usarse juntos, no vale uno solo. Tercer criterio, el criterio del testimonio múltiple. Aquí no hay mucho que explicar. Hechos o dichos de Jesús que aparezcan en varias fuentes independientes y en más de una forma o género literario. Por ejemplo, les pongo el ejemplo. Jesús habló verdaderamente del reino de Dios, parece indudable, porque todas las tradiciones, todas las fuentes hablan de Jesús comentando algo del reino, incluyendo algunas fuentes como la de Pablo, al que no le gustaba, parece mucho, la terminología del reino de Dios, tiene que reconocer en un momento en el que está discutiendo a propósito de la carne sacrificada a los ídolos, que Jesús habló del reino. Está, digamos, en un montón de las fuentes independientes y en más de una forma o género literario. Es decir, el reino de Dios aparece en las parábolas, el reino de Dios se parece a un hombre que hizo tal cosa. Aparecen los milagros, si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, quiere decir que el reino ha llegado a ustedes. O sea, la expresión reino de Dios es indudablemente histórica, si aplicamos el testimonio múltiple, ¿verdad? Es extremadamente difícil que la Iglesia haya inventado eso. El cuarto criterio se llama el criterio de coherencia, que es muy sencillo. Todas las cosas que tienen probabilidad de ser histórica por los tres anteriores valen también por este. Es decir, todo lo que proviene de los criterios anteriores conforman un estilo propio de Jesús, que nos permite presumir que Jesús pudo haber hecho tal cosa o no, aunque no tengamos la certeza, por ejemplo. Supongamos, capítulo 7 del Evangelio de San Lucas. Jesús está cenando en casa de un fariseo que lo ha invitado. La cena es en la parte delantera de la casa, por tanto ocupa una parte de la calle. La cena es exclusivamente masculina, solo los varones cenaban en sus banquetes, y de repente irrumpe una mujer que atraviesa la frontera de género, entra en el lugar de los varones, llega donde está Jesús, lo abraza en sus pies, llora y le moja, le pone un perfume y le seca los pies con sus cabellos. Y entonces comienza una conversación entre Jesús y el fariseo. El fariseo, su problema del fariseo no es la mujer, su problema es Jesús. Esas mujeres son muy atrevidas, las mujeres hacen esas cosas. Pero el maestro, que no sepa quién es la que le está tocando, ese seguro que no es el Mesías. Y Jesús le cuenta una de las parábolas más breves del Evangelio, la parábola del acreedor con dos deudores. Uno le debe 50 y uno 50 millones y perdona a los dos. ¿Quién va a estar más agradecido? Y a partir de eso le da la enseñanza a Simón el fariseo. Es posible que Jesús se haya dejado tocar por esa mujer sabiendo que era una mujer impura por su oficio, etc. Es muy probable. Y decimos que es muy probable porque forma parte del estilo que hemos aprendido de Jesús a lo largo de las cosas que son históricamente fiables. Su cercanía con las mujeres, su transgresión de algunas de las leyes judías antiguas, como la del sábado y la del lavado de las manos, son, digamos, muy probablemente históricos porque este es, digamos así, el criterio como del talante de Jesús. ¿Qué tipo de persona era Jesús? ¿No? Nosotros podemos decirlo también tranquilamente de otras personas. Nos dicen algo de alguien a quien conocemos bien y decimos, no, seguramente eso es mentira. El que yo conozco no puede hacer eso. Es decir, tenemos una idea de la persona que le da más o menos certidumbre a las cosas que hace. Y finalmente, el criterio de rechazo y ejecución. ¿Desde dónde pensamos a Jesús? Y la propuesta de este criterio es, hay que pensarlo desde su muerte. Es más probable históricamente hablando aquellas cosas que Jesús dijo e hizo y que terminaron
irritando a las personas. Las cosas que Jesús dijo que molestaron gente, es muy probable que sean ciertas. Porque no nos explicaríamos por qué Jesús terminó muriendo de esa manera si no fuera porque pisó un montón de callos. O sea, si un hippie que decía amor y paz en todas partes, a ese no lo matan. Lo ponen en una comuna o alguna cosa así, ¿verdad? Matan a aquel cuyas palabras causan problema, inquietan, irritan, molestan. Entonces nosotros decimos dichos o hechos de Jesús que enfrentan, irritan y molestan a las autoridades. Entonces es muy probable que hayan sido históricos porque explican entonces el rechazo al que llegó. Finalmente entonces hay algunos criterios secundarios, estos son menos importantes y algunos los han abandonado ya. Solo los menciono para que cuando los vean allá en internet sepan de qué se trata. Criterio de las huellas del arameo. Algunas personas dicen que los hechos de Jesús que contienen ciertas frases de la lengua en la que él hablaba tienen más probabilidad de ser históricas. La resurrección de aquella niña a la que Jesús le dice, Talitá cum, niña, levántate. Dicen, este texto seguro que es histórico porque refleja una palabra antigua de Jesús. Hay algunos que piensan que ese es un criterio, está muy discutido el asunto. Muy discutido porque es un problema eso de las lenguas. Los evangelios fueron escritos en griego, no son traducciones de otra lengua, entonces, pero de todas maneras algunos muy importantes siguen manteniéndolo. El criterio del ambiente palestino, que no es positivo sino positivo, ¿verdad? El criterio del ambiente palestino, que quiere decir que los dichos de Jesús que reflejan costumbres y procedimientos judiciales, prácticas comerciales y agrícolas, condiciones sociales, tienen buena probabilidad de ser auténticos. Por ejemplo, Jesús contó la parábola de este hombre que salió muchas veces a la plaza y fue contratando trabajadores a diferentes horas. Y al final, cuando les pagó, viene el asunto este del pago y de las dificultades de los que llegaron primero y pensaban que iban a recibir más que los que llegaron último. Digamos, esta parábola, ¿es posible que Jesús la haya dicho? Es muy posible. Porque esta costumbre de que en tiempo de cosechas los dueños de los viñedos no les bastaban sus empleados, sino que buscaban a personas para que hicieran el trabajo, es una tradición que se encuentra en un montón de textos que están fuera del Evangelio. Así que es posible que Jesús conociera esa tradición y la metiera. Es probable que esa parábola sea histórica, es decir, que Jesús la haya contado porque tiene una costumbre que viene. Ese es el criterio del ambiente palestino. El criterio de la viveza narrativa, dicen algunos. Mientras más detalles tiene el texto, es más probable que sea histórico, dicen algunos, porque los detalles solo vienen de un testigo presencial, de alguien que vio las cosas. Y dijo, ¿verdad? Sí, en algunos casos hay incluso los nombres de las personas. Dicen, seguramente este acontecimiento tiene más probabilidad de ser histórico que otros, que se recuerdan solamente vagamente, porque aquí alguien que lo vio recuerda los nombres. Es un criterio que algunos usan, es un poco riesgoso, porque también nombres y detalles se pueden inventar, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, algunos lo usan. Y finalmente, el criterio de presunción histórica, es decir, ¿dónde ponemos el peso de la prueba? Quienes piensan que lo que hay que hacer es demostrar que una cosa que Jesús dijo o hizo es histórica, tienen obligación de probarlo. Y otros dicen, no, es al revés. Lo que hay que probar es que hay un engaño. Lo que hay que probar es que eso que está allá no ocurrió así. Este criterio, dicen unos, puede ser usado de un lado y de otro, entonces no nos sirve gran cosa, pero se los coloco nada más allá. Conclusiones. Esto de la búsqueda de Jesús histórico es más arte que ciencia, digo yo. Es decir, no es solamente la aplicación mecánica de unos criterios. Uno tiene que tener una cierta sensibilidad, un cierto conocimiento de la historia y del texto para sentir un poco, intuir también un poco en el uso de estos criterios, cuál es el grado de certidumbre que podemos tener con respecto a algunas cosas. Lo que podemos alcanzar son grados de probabilidad, no certezas absolutas. Eso ni modos, ¿verdad? Tenemos que aceptarlo desde el inicio. Por muy refinados que sean nuestros métodos, podemos alcanzar a tener grados de probabilidad.
También hay que mencionar que todo esto tiene que combinarse con algunos descubrimientos arqueológicos que van fundamentando unas cosas más que otras. Por ejemplo, recientemente, quiere decir hace unos 30 años, estaba, digamos, cuando yo anduve por Tierra Santa, estaba terminándose la excavación de la ciudad de Cafarnaúm. Los franciscanos no habían hecho todavía la iglesia que lo conmemora, estaban todavía escarbando. Y había la certeza de que eso que estaban descubriendo era parte de la ciudad de Cafarnaúm. Había la certeza de localización de un lugar de culto del siglo I, lleno de lamparitas, en una casa amplia, con un patio central grande, en uno de esos cuartos, cuya puerta daba hacia adentro, le habían hecho una puerta hacia afuera, y a ese cuarto le pusieron una pared para dividir, de manera que la familia no fuera molestada por la gente que llegaba a ese cuartito llevando lamparitas para rezar allá. Eso es lo que tenemos arqueológicamente. La deducción es, seguramente esa era la casa de Pedro. Y ese el espacio en el que Jesús normalmente vivía y dormía en Cafarnaúm. Cuando la primera generación comenzó a ir a venerar a Jesús allá, resultó tan molesta para la familia porque tenían que entrar por la parte central que tapiaron para hacer una entrada y que los devotos de Jesús vinieran, hicieran sus rezos y no molestaran al resto. Sobre ese lugar los franciscanos hicieron una especie de iglesia muy rara, a mi juicio un poco fea, pero muy útil, porque está hecha de manera que puedes mirar los estratos y desde un determinado piso mirar los pies, digamos las piedras que seguramente fueron holladas por los santos pies del Maestro en ese lugar. Ese tipo de cosas nos ofrece elementos que le dan más certidumbre a algunos textos. Cuando el Evangelio dice que Jesús se fue a su ciudad, y se refiere a Cafarnaúm, y entró en su casa, era esa casa, la casa de Pedro, que fue la que desde el principio él le cedió al Maestro. A eso nos vemos con testimonios arqueológicos. Y otra cosa es que en estos asuntos, queridos hermanos y hermanas, nos guiamos mucho por certezas morales. Una certeza moral significa que tengo los suficientes elementos como para decir, yo apuesto por que estas cosas fueron así. La certeza moral la utilizamos mucho en las cosas de los juicios o las opiniones sobre las otras personas, ¿no? Por cómo es la persona, por lo que sé de su historia, digo, es muy probable que haya hecho eso o que no haya hecho eso. Ese grado de certeza moral a veces tiene sorpresas. De repente, como ocurre con algunos asesinos seriales, ¿no? Que son personas perfectamente normales y que de repente en las noches se disfrazan y matan mujeres. Tú lo ves en la calle y es hasta amable, buena gente. Tiene su perrito, cuida a sus hijos, si se lastima el niño lo levanta, juega con él, pero en la noche mata mujeres. Sí, hay excepciones efectivamente, pero son excepciones. Regularmente la certeza moral va junto con pegado, es decir, si tengo una experiencia suficiente de que esto es así, me inclino a pensar que esto es histórico o no. Muy bien, bueno, hasta aquí vamos a llegar y solamente voy a mostrar el cerdo criollo para que lo conozca Manuelito. Ahí está el cerdo, no se ve muy bien porque está muy claro aquí, pero aquí está la familia completa. Gracias. No sé si vamos a dar, teníamos hasta este momento, hasta las 10:20, o sea, me robé un poco el espacio de las preguntas y no quisiera quitarles el descanso, pero si tienen algún comentario, pues pueden hacerlo. Y les prometo que es el último fastidio con metodología, ya vamos a entrar a la persona de Jesús en la siguiente sesión. Sí. Podría ser, o se pudiésemos decir, bueno, especulaciones y todo, pero podemos ser que si Pablo escribe en los años 50 aproximadamente, podríamos saber entonces que si ya existían o ya andaban por ahí caminando estas cartas, habrían utilizado alguna de estas cartas, tal vez a lo mejor Marcos, Mateo, como si fuese una fuente Q, sin decir el nombre del autor, sin mencionar a Pablo.
Bueno, de que es posible, pero es más bien inútil, porque Pablo era el que menos sabía de Jesús. Es decir, Pablo, después de su conversión, nos dice la carta a los Gálatas que durante algunos años, entre 3 y 4 años, estuvo formándose para saber de Jesús. No sabía gran cosa. Es la comunidad de Damasco, con Ananías al frente, la que lo inicia. Toda esta simbolización de que Pablo quedó ciego y se le fue cayendo después la ceguera, es una simbolización de que fue conociendo el misterio de Jesús. Él quedó choqueado por la conversión, pero no tenía los elementos para saber ni qué hizo Jesús, ni qué había dicho. Es decir, su enamoramiento de Jesús fue también como el de cualquiera paulatino. Y Pablo, como vamos a ver también en otra ocasión, en una de las sesiones más adelante, cuando menciona cosas que le parece que son seguras en la tradición, lo dice. Por ejemplo, primera carta a los Corintios capítulo 11, ya lo mencionamos de la Eucaristía. Dice él, yo les transmito lo que a mi vez recibí. Eso lo pone como diciendo, no lo estoy diciendo yo. Eso es de Jesús, yo lo recibí de Jesús. Hay algunos textos así, lo vamos a ver. Como por ejemplo, el que tiene que ver también con el repudio, cuando Pablo está hablando en la primera carta a los Corintios, dice, con respecto a si las que son viudas deben casarse o no, o las que son dejadas pueden juntarse con otro, el maestro dice tal cosa, y ahora yo les digo, no el maestro dice, sino yo, que puede aplicarse de esta manera. Es decir, Pablo es muy cuidadoso en hacer la diferencia de aquellas tradiciones que él considera tan importantes que no quiere cambiarlas y lo avisa antes y no al contrario. Digamos, no habría ninguna utilidad de que algún evangelista hubiera agarrado algo de Pablo porque Pablo conocía muy poco de Jesús. Muy bien. Bueno, ¿descansamos entonces o qué toca? Sí, un descanso, ¿no?